Doncs començarem aquest segon dia del Congrés Profem, un congrés aquest any focalitzat en biofertilitzants i en la circularitat de nutrients i en la recuperació dels mateixos. Primer de tot, doncs, agrair de nou al Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural el fet d'organitzar aquest tipus d'iniciatives. Són iniciatives que ens permeten assolir diferents objectius. Per exemple, poder interactuar entre agents d'aquest sector i poder també desencallar determinades barreres que ens podem trobar en aquest àmbit i especialment avui que tocarem temes legals. Per altra banda també, a part del departament, agrair a tots els companys del Centre Beta aquesta coorganització del Congrés que per la temàtica crec que tenia molt sentit que poguéssim col·laborar juntament amb aquest esdeveniment. Aquest bloc d'avui, o el dia d'avui, el centrarem, com us comentava, en un tema que ja es va anar tocant ahir, el tema legal, importantíssim. Les barreres que tenim a dia d'avui per desencallar i per promoure aquest sector dels biofertilitzants, doncs, en molts casos són legals. Per tant, tindrem un primer bloc de legislació. En aquest cas hi haurà 3 ponències, seguides per una taula rodona. I després també hi haurà 2 taules més, una sobre comercialització, també un aspecte superimportant en tot aquest món, és a dir, ahir vam focalitzar-nos més en la producció, avui ens focalitzem més en la legislació i la comercialització i finalment, després de dinar, ja us aviso que no podeu marxar encara que sigui divendres, que tindrem una taula rodona sobre casos d'èxit. Us recomano molt que també us espereu en aquesta taula perquè són casos d'èxit que ja són a dia d'avui una realitat, que ja estan comercialitzant a dia d'avui aquests biofertilitzants. Per tant, insistir en que avui a la tarda us vull veure a totes les cares en aquests casos d'èxit i a més també hi ha un altre repte que tinc jo en aquest cas, que és estar a l'alçada de la meva companya, que els que estàveu aquí, que era la majoria, doncs va fer unes grans conclusions i per tant a veure si sóc capaç de poder fer unes conclusions similars. I finalment doncs, tindrem la cloenda per part del Departament d'Acció Climàtica. Tenim la primera ponent, en aquest cas és una ponent que està online, es diu Laura Van Scholl i és expert sènior en regulació de fertilitzants al Nutrient Management Institute. La Laura és llicenciada en Agronomia per la Universitat de Wageningen, on també va obtenir un doctorat en l'àmbit de la qualitat del sòl. Des del 2007 treballa en el Nutrient Management Institute. La Laura té una sòlida formació en qualitat del sòl i en gestió de nutrients i una llarga i consolidada experiència en el marc legislatiu de productes fertilitzants i amb especial atenció als fertilitzants obtinguts a partir de materials recuperats. Per tant, com podeu veure per la seva bibliografia, és una persona que encaixa 200% en la temàtica que ens incumbeix avui en aquest segon dia del Congrés Profem. So, Laura, can you hear me? Yes, thank you very much. Thank you, Laura. Can you hear me? Yes, perfectly. The stage is yours. Okay. Well, first of all, thank you all for giving me the presentation. Very warm welcome to everybody. I'm Laura Van Scholl. I could hear that I was introduced. I could not really understand as I do not speak Catalan. And my apologies for not speaking Catalan, but I hear there will be a translation. So, yes, so I was invited to explain you something about legislation on manure-derived fertilizers. So, and as I said, I come from the Nutrient Management Institute in the Netherlands, and one of our expertises is on fertilizer regulation, and with a very specific interest in recovered fertilizers. And of course, manure is one of the examples of recovered fertilizers. So, yes. So, well, I will talk about 3 things. The first thing is a general introduction about the European Fertilizer Product Regulation. Then I will explain how manure or manure-derived products can enter into the fertilizer product regulation. And I will explain you something about RENOR. So, and with a specific focus on
manure-derived fertilizer products. So, slow. Yes. So first part is the fertilizing product regulation, or also known as the 2009. This fertilizer regulation applies fully since 2 years, since July 2002. I'm sorry. Does not seem to move. Is that a problem for me or for you as well? So just go on till I hear something. So, and it regulates the free trade of CE marked fertilizing products in the EU. And that means that once you have your CE mark, you can market your products anywhere in Europe. There are no national regulations that additionally apply to the marketing of those products. Well, the FBRs is designed to stimulate the recovery of nutrients from organic materials and from waste. And it also, for the first time, introduces criteria on contaminants, pathogens, and other health risks, apart, of course, from the quality, the economic quality of the products. And there is a conformity assessment of those products. Now, what I want to note is that it is an optional harmonization. So the Spanish Act on fertilizer still applies. As a producer, you can choose either the one or the other. Animal byproduct regulation also still applies to fertilizers not marketed as CE marked fertilizers. So, and the FBR only regulates the trade, so not the use of products. So for products to enter, for manure-derived products to enter into the fertilizer regulation, yes. So the structure of the FBR is fourfold. All the components that are used have to meet criteria for that are set within a component material category. Then there are criteria for the fertilizing product. Those are laid down in the PFCs. There are requirements on labeling, what you must do, what you can do, what you might do, but also what you cannot do. And there is a conformity assessment. And once you have passed all these requirements, you may label your product as a CE marked fertilizer product. So, as I said, there are certain requirements on fertilizers. There are 7 categories of fertilizers, liming materials, soil improver, growing media, inhibitors, plant biostimulants, and a blend of any of those products. And for manure, you could say that there are specific categories that apply, can be marketed as an organic or organic mineral fertilizer, or as a product that is a soil improver. So and that means that the manure can be added to those to make up those products. So, but it could also be other components. So, well, PFCs are defined and they have a specific function. They have to have certain amount of nutrients, organic carbon, or other parameters. And as said, there are thresholds for contaminants. So, well, one of the conditions is that PFCs materials can only exist from CMC materials. And those are defined in 15 categories. And those involve organic sources, inorganic sources. And for manure, 3 of those categories are most important. And those are compost, other digestate and energy crop digestate, and the CMC 10 products derived from animal byproducts. And a very specific point for manure-derived products is that they need to have an end point under the animal byproduct regulation. So that is a specific requirements. There's one other category I want to point out, those CMC 15 very pure recovered materials. Those apply to ammonium salts from stripping and scrubbing of the manure treatment. So how to get into the FBR? Well,
there are two steps. The first step is that the manure or your manure-derived product has to get out of the scope of the animal byproduct regulation. Animal byproduct regulation sees the use and the trade of animal byproducts from a health perspective. And as the second one, you have to get into the scope of the FBR. So then you will have the free trade. So this first step is the endpoint that you have to require to get out of the scope. And that means you will no longer be subject to any controls. You don't have to notify TRACES. You have no other obligations for registration, documentation under the animal byproduct regulation. So note, it only applies when your manure component is introduced into a fertilizing product. So you have your manure, transport, going to the manure treatment plant, all under the restrictions of the animal byproduct regulation. And then once the manure is treated and meets all the criteria for the endpoint, it still has to go into your fertilizer production location, which could of course be the same. And only when a product is finalized and bagged and put on the market and has the CE marking, then the endpoint also applies. So, what are the requirements to obtain the endpoint? Well, it applies only to processed manure, composts, and digestates. Must have been processed in the EU and only within facilities that are controlled and have been approved as such. So you need to have a special approval of your national authority. And there needs to be an hygienization. And very specifically it needs to be harmonized methods. So that means that processed manure and residues of biogas production, the digestates, and the compost need to have undergone a heat treatment. They need to be sampled for certain pathogens, and there are conditions on the storage of those endpoint materials. And there's also for the compost and biogas requirements on plant location, control, testing. So those are all specified within the animal byproduct regulation. Once you meet all these criteria and you have the approval and you are under the control of the national authorities and all the criteria are met, you will be designed as such and you will get in your registration the point that you produce endpoint products. But ABP still applies till you have finalized the step 2. But this means that you can go into the step 2. You are now out of the scope of the byproduct regulation and into the scope of the fertilizing product regulation. So you will also have to meet the requirements on compost of the fertilizer product regulation. Again, these sets requirements for the production and for the input materials. You may use other input materials than only manure, but those are defined very strictly. You can use some additives, but they need to be REACH registered. And there are certain time temperature profiles. So only products meeting those time temperature profiles can be used under the European regulation. Again, there are criteria for POX, there are criteria for impurities, and there are criteria for stability. So your compost need to be really have a good composting stage. So for digestate, likewise, there are time temperature profiles. Digestate can either be derived from a thermophilic or a mesophilic process, and those have different time temperature times. And those have to be met. For the digestate, sorry. Yeah. So again, there is conditions for the production, for the additives, and for the stability criteria. And digestate can also be post-process. So you may separate it
or remove some ammonium or phosphate for the recycling, or water removal by physical processing, so centrifugation or other processes. So for the process manure as such, only the process manures that meet the endpoint criteria can enter the FPR. And those are distinguished in 3 different products: fluids or powders, or solid forms, or slurries. And those have different criteria based on their composition. So going down again, yeah. So there's also some additional treatments that are allowed, but not obliged. But once you have your manure treatment, you may also have some mechanical separation or biological treatment, or chemical processing to modify the pH, or some stripping, scrubbing to remove nutrients or organic carbons. Those are all allowed. So, and then the product will still be a procedure that can enter into the FPR. So there's some other conditions. So you can add some additives. There's a condition on the contaminants, on the storage of the product. And there are some additional requirements on the labeling of those products. So you have to indicate how much nitrogen originates from the manure. That is also necessary to meet the nitrate directive requirements. And there has to be some warning against aminopyrrolate and chlorpyrrolate. So, okay. Well, once you have passed the first step out of the scope of the animal byproduct regulation, meaning your product is safe from a health perspective, and you have finalized step 2, meaning your product is indeed allowed to be used under the FPR, it can become a CMC 3, 5, or 10 component, meaning it can be used to produce any EU fertilizing product. You have to meet the specific labeling requirements as set on the FPR, and then your last hurdle is to pass the conformity assessment. And for manure-derived product, that will also include a notified body for your certification. Yes, so the conformity assessment, there are 2 models that can apply. So there's a very easy model, Model A, which is the self-assessment but for manure-derived products, always the model B plus C or the model D1 is of interest. So compost and digestate have to be assessed by the model D1. And that means that your notified body will not only assess all your product requirements, but will also do an auditing on the compost or digestion plant and check the production management system. There's frequent sample analysis, and you need to get the certificates for your certification. So this is apart from the controls that are done by your national authority for the animal byproduct regulations. So you have 2 auditing processes for your compost and digestate. So, and of course, you can see this will be a costly and also intensive project. So for process manure, it's a bit more simple. You need to show that you meet all the requirements for your product. You will also need to show that your product is indeed an end point. So this will involve also some certification by your national authority. And there will be a regular sample analysis. But the internal auditing of your plant processing can be done by yourself. You will only need to show that. So this is cheaper, and of course it is a lot easier. So these are all the steps that you need to take before you can use your manure as an EU fertilizing product. And yes, it is
a lot of work, but it will mean that you have a very safe product, a quality product that you can market with a CE label on the European market without any further restrictions. So there is a bonus to do that. As I said, FBR only applies to the trade. It does not apply to the use of these products. And one of the use conditions that applies on a lot of products is, of course, the nitrate directive. And there's a lot going on there lately, and I will talk to you about it. It's about the RAINER. So RAINER is, what does it apply to? This applies to manure as a fine defined in the nitrate directive. And that means any waste products excreted by livestock or a mixture, even in a processed form. So all your manure-derived products are still considered as a manure under the nitrate directive, which regulates the use of your product. So even if you do have a CE certificate, you're still a manure and you still need to oblige with the conditions of the nitrate directive. And of course, in your region and in the Netherlands as well, this means that you are limited by the 170 kilograms of nitrogen that can be applied in the form of manure in the nitrate vulnerable zones, which is of course not the zones that are threatened by nitrate pollution. And it is concerning that this is a large part of Europe. So the blue countries are the countries that have applied the nitrate vulnerable to the whole country. And the blue, light blue and the brown are the ones that are designated by the region. So this is all the colored areas are a nitrate vulnerable zone. So, and that means you can only apply 170 kilograms of manure. Nitrogen in the form of manure. I'm sorry. So about 6-7 years ago, a project has started to evaluate some recovered nitrogen products that are derived from manure. And this is called safe manure or RAINER, recovered nutrient nitrogen from manure. And basically it refers to products that are derived from livestock manure by treatment, by manure processing. So obtaining a product that more or less resembles a chemical fertilizer more than it resembled a livestock manure. And those products are assumed to be safe to use without the restrictions as a manure. So this has been investigated very thoroughly by the Joint Research Center of the European Commission, and they have laid down specific criteria how these products can safely be used without contributing to the nitrate contaminant of the waters. 1 month ago, the Commission has put forward a draft proposal to implement the criteria that were set by the GRC. And today is the final day that we can give any feedback to them. So, and what is it about? Well, the feedback period is for now. So we looked at it, and so there's a draft and there's an annex. And what we can see is that the draft that is put forward now is much more limited than the technical proposals as laid down in the report 4 years ago. So it's limited to 3 specific materials. There's additional criteria and also additional requirements, which we're introduced to now. So the proposal that is laid down now is limited ammonium salts from stripping and scrubbing, mineral concentrates that are obtained during the manure treatment through reverse osmosis, and to the struvites. So only 3 products derived from manure or from the off gases of manure can be used above this limit of 170 kilograms.
So they have to be of a consistent quality. So these are also recommended by the GSC as distinguishing criteria to ensure that they will not contribute to the nitrate contaminations. And additionally, the proposal sets pathogen limits on these products. And at the national level, quality standards will have to be introduced for consistent nutrient content. And these products have to have documentation on the NPK content and on the total organic content, where that is contributing more than 1% of the dry matter. Requirements are set for the application of storage, as these products very often contain ammonium, which is of course likely to contribute to ammonia losses to the area. So there are some conditions: injection, immediate incorporation of surface applied material or equivalent. We have that also for manures, and those are very useful, I think, to reduce the ammonium losses, also to increase the nutrient use efficiency of those products. Additionally, there needs to be a permanent land cover or equivalent manner where the manure is applied, and appropriate storage conditions and requirements to prevent emissions needs to be taken. And then there is an additional requirement, and it says manure can only be used on top of the 170 kilograms of manure up to a limit of 100 kilograms of nitrogen. So which may not be a problem anywhere in Europe, but in the Netherlands, this could be a problem in certain high-yielding crops, which also have a high fertilizer recommendation. And it also states that the fertilizer rates must be tightened to account for increased risk of and losses in water and air of manure and livestock. So, and yes, there are some additional requirements. Livestock numbers and manure production may not increase when the manure is used, and member states need to take measures to prevent adverse effects in around Natura 2000 areas or in drinking water abstraction point. And of course, the obtainment of the goals of other directives should not be prejudiced, like the Nitrate Directive, Habitat, the Water Framework, National Emission Directive, and the Drinking Water Directive. So these are the criteria that are set on the application of 3 Rainier materials. So these are now under feedback consideration, and the expectation is that these might, when all goes well, apply well at the earliest next year. But we're all waiting for the attainment of this goal. So certainly we, as a project, we're in the European projects, have a lot of suggestions on how further to improve this very important proposal. So I'm at the last slide. If there is any questions, I will be more than happy to answer them. If you have any questions later on, you can also, of course, contact me directly via my email or even by telephone. And I hope these slides will be shared, so you can look at all the details that I put on the slides. So yes, so if there's any questions. Okay, thank you so much, Laura, for your so clear explanation. As Laura said, si algú té alguna pregunta, doncs ara és el moment. Avui no us vull veure... Perfecte, Ferran, així m'agrada. Us anava ja a fotre canya, perquè avui us vull veure més actius que ahir. Hola. Yes. A prop, Ferran.
No? Ara em sembla que sí. Now it's perfect, yeah? Okay. Thank you very much, Laura. So basically, I would like to ask you something related with the new European law. Yes. You explained quite well that we have 3 different CMCs, CMC 3, 5, and 10. But, Yes. as you know, in CMC 10, it is not well developed in the law how to act in the different products that can be categorized as CMC 10. So basically, manure is the only one, because we have a delegate act that speaks about that. Yeah. But all Yes. the other products coming from animal origin cannot be registered today in the European Union. And this is a big problem for Yes. most of the companies that, let me put an example. If the amino acids came from an animal origin, that can only be registered in the national law and not in the European law. We know that the European Union is working on that, but we would like to understand a little bit more about the timetable. When do you believe or think that that's going to be approved? Thank you. I don't know if it's clear, the question, Laura, yes? Yeah. Your question is indeed very clear, and indeed, as you posed, so this proposal to enter into the CMC 10, which is up till now an empty table, only applies to the processed manure. The other products that are commonly used on animal byproducts are still kind of halfway. So there is an end point criterion for those products, but they still need to be defined within the FBR. So the step 2 still needs to be defined for those products. So at the moment there is a project which is done by QLab, which is a laboratory in Greece, and that is investigating the agronomic efficiency and the environmental health risks of these products. So they are indeed investigating how these products can be used as a fertilizer safely and adequately. And of course, I'm not the European Commission, but as far as I know, this project is assumed to last for a year. And then their recommendations, I think, will be put into a proposal to amend the FBR to enter those products into the CMC 10. I don't really know how long that will take, but I am assuming that this might take another year. So, but it's really very hard to predict anything about Brussels timescales. So you would need to ask the European Commission itself. There's no ways to predict this, but it's not going. It's going to. I think going to last at least a year after the deadline. So from now on, still 1.5 years. Yes. So of course, these products can already be used under the animal byproduct regulation and your national law. So the FBR is just kind of an optional chance that you are now given. Thank you, Laura. There's another question, another pregunta, another question. Thank you very much, Laura. We have, I'm Germán Fañanas from a company called Lef Ingenieros, and we have developed a process to concentrate the nutrients in the liquid phase of the digestate. Okay. Then my question is, you have shown a sheet where is the limitations on the osmosis. Yes, please, if you can. You fix is a mineral concentrate in the previous. No, sorry. So is it a question on Raynor? This one? Yes, it's a co-digestion between manure and other wastes, okay? And here, I would like to discuss about you what is the composition that has the composition correct to respect the law. Can you focus on it and say
what are the parameters that has to be respected, please? So if I understand correctly, you want to know which parameters your product needs to meet to be applicable for the Rayner criteria, so to be applied on top of the 170 kilograms. Is that correct? Yes. Okay, so well, first, of course, it has to meet, it has to derive from one of these three processes. So I think you mentioned you have a mineral concentrate. Yes, the second one. Yeah. Okay, so if it's a mineral concentrate, it has to be obtained through reverse osmosis, and you need to prove that it is consistent. Your product is indeed of a consistent quality, and the ratio of your N mineral compared to the N organic needs to be more than 90%, or the content of C organic compared to N organic needs to be lower than 3. So, and the total N needs to be at least 3% of the dry weight of the product. And then there is the copper and zinc limits, and of course the pathogen limits, which are newly introduced compared to the earlier proposal of the GRC. So these are kind of the basic criteria on the product. So the other criteria are on the use of the product. Does this answer your question? Yes, but I would like to know also if this product can be enriched with amino acids, or because normally the users of this product wants to enrich them. Then the question is, if they enrich this product, okay, with for example amino acids or even with some carbon material, okay, the regulation is also the same. Is any possibility to upgrade this product or not? I mean, if for example. Yeah. So this, yes. So in fact, yeah, you can. It is recognized that these products are often mixed with other products, but the N-min of and org and these criteria apply to the manure part of your product. So you cannot kind of spike your product with mineral N to obtain these criteria. So this really applies to the manure part of the product before you mix it with any other products. Okay, you can ask Laura through phone or through email, okay? No, because I know this is very complex, and we will never end. So the last question, I will ask you a short question, and please, Laura, I know it's not easy, but as much as possible, a short answer. Well, it's a complicated question. I think it's highly complex. Laura, here Nahore from Beta. Thank you for your presentation. It was highly relevant for the audience here, but we also face some other problems related indirectly with manure and more related with the whole agro-food system here in Catalonia, which is very relevant. So Laura, your institution is currently working on the study for the acceptance of new materials in the FPR for the Commission, right? Yeah. So here in Catalonia, we are highly concerned about the current ban of using municipal and industrial sludge, including those from agro-food industry, so as input materials for compost and digestate. These sludge are produced here in relevant volume, and many companies rely their business models on their registration and selling of those products. So how do you see this? Can we somehow provide data so we can push towards amending the regulation to accept those input materials? How do you see this? Is it feasible? Yes. So, well, the FPR, as I said, so but at the moment there are 15 CMC categories, so 15 component material categories. So, and this is just to give you an idea. The original proposal was done with 10 CMCs. So, in the kind of 4 years since it applies, there are already 5 categories added to the regulation. So the regulation is a very
very lively, I could say. So the team of the European Commission is working very hard to keep it up to date. And that means that we are now conducting for the European Commission a new study for new materials to enter the FPR. So that can be either in an existing CMC or through a new CMC. And one of the products that is of course of high concern are the sludges from the agri-food industry. So in the original FPR, all the sludges are kind of considered the same, whereas we know that the risks of those products are very, very different, and especially from industry and municipal waste can be very different from the agri-food industry. So those will indeed be studied within the within our project, because it has been put forward in the survey, and we just started that. And well, anybody can give us information freely, but we will certainly come back to you to specifically ask for those products, as you have already also put it forward in the project. So this is really one of the products that is of high interest of everybody, and not only in Catalonia, but in a lot of regions in Europe. Thank you so much, Laura. We should stop now, but it's a pleasure to hear your answers and also all your explanations. So, qui vulgui contactar amb ella, ja heu vist que tenim el seu correu electrònic, el seu telèfon. Jo crec que pot ser molt interessant acabar de parlar més detingudament en cada àmbit concret de cada un de vosaltres. Bé, doncs, thank you so much, Laura, and I hope that we hear you soon. Yeah, so I will leave you now, as I cannot understand any Catalan. So, and I wish you a good luck with your day. And also, yes, if there's any problems, you can ask me. And if I don't know the answer, maybe I can refer you to somebody that does know. And well, see you later. Goodbye. Thank you so much, Laura. Bé, doncs, de la legislació europea, que com sabeu és una legislació importantíssima en el marc dels biofertilitzants, passem a la legislación nacional, no menos important tampoco. Por lo tanto, ahora voy a cambiar de idioma para introducir a las siguientes ponentes. Primero de todo tenemos Viviana Rodríguez. Ella es subdirectora adjunta de medios de producción agrícola y la Oficina Española de Variedades Vegetales dentro del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Viviana es ingeniero agrónomo por el ETSI, agrónomos de la Universidad Politécnica de Madrid. Tiene un máster en procesos contaminantes y defensa del medio natural por el ETSI, Montes de la Universidad Politécnica de Madrid. Tras una breve experiencia en el sector privado, en formación y en concentración parcelaria, ingresó en el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, desarrollando desde 2005 distintos puestos relacionados con el sector de los biofertilizantes. En 2013 asumió además la coordinación de las funciones de la subdirección en materia de organismos modificados genéticamente. Actualmente es subdirectora adjunta en la Subdirección General de Medios de Producción Agrícola y Oficina Española de Variedades Vegetales de la Dirección General de Producciones y Mercados Agrarios, cuyas competencias abarcan todos los medios de producción agrícola a excepción de los productos fitosanitarios. Ya puedes, sí, me puedes acompañar ya, sí. Gracias, Laura. Ya te voy a dejar aquí el stage con el micro. Y también en la misma presentación compartida habrá, ya avanzo la presentación, Gemma Gonzalo, consejera técnica de la Subdirección General de Economía Circular. En este caso es del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico. Gemma es ingeniera agrónoma y licenciada en Ciencias Ambientales por la Universidad Politécnica de Madrid. Desde 2007 es funcionaria de carrera del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, donde actualmente trabaja como consejera técnica en la Subdirección General de Economía Circular, principalmente en temas de residuos orgánicos
y destacando los biorresiduos de competencia municipal, los lodos de depuradora y los residuos orgánicos generados en el sector agrario. Pues muchas gracias a las dos y todo vuestro. Bueno, pues como ya me han presentado, tengo que pedir disculpas porque lo primero es que yo me lancé a la regulación sobre fertilizantes y he metido también el reglamento. Pero bueno, así lo paso rápido y recuperamos un poco de tiempo. Como la presentación es muy amplia en el sentido que abarca mucho toda la regulación de comercialización, que es la que tradicionalmente teníamos en el Ministerio, que había la comunitaria y la nacional, y el uso tanto de productos como de residuos, que bueno, yo diré una parte, Gemma comentará la parte ya más específica de residuos, que es más nueva. Entonces, en cuanto a comercialización, que como digo es la típica, la tradicional que se tenía desde siempre, una regulación en fertilizantes siempre fue comercialización, es decir, qué se puede comercializar como producto fertilizante. Antes había un reglamento, 2003-2003, se cambió por el 2019-2009, que ya os han explicado, así que vamos más rápido. En España había un Real Decreto que cubría tanto los abonos minerales que no estaban en el reglamento anterior, como los abonos orgánicos, que no había, abonos organominerales, enmiendas, tanto calizas como orgánicas, y lo que nosotros llamábamos otros abonos y productos especiales, que ahora se llaman bioestimulantes, pero que, bueno, que han tenido muchos nombres y ahora ya parece que se ha consolidado el nombre de bioestimulante. Además, en la normativa nacional hay un Real Decreto sobre sustratos. También es una estructura muy similar, es decir, hay unos tipos, etcétera. Y además hay un bonito reglamento sobre reconocimiento mutuo que luego contaré. El reglamento, ya lo han explicado, es un nuevo enfoque, es decir, unos requisitos, unas normas, se parte de unos ingredientes que se pueden utilizar, las CMCs, esos tienen que formar un producto que se llama categoría funcional de producto, es decir, dividen los tipos o los productos que hay, los dividen según su función, y así tenemos los abonos, las enmiendas, los inhibidores, y hay una evaluación de la conformidad y una declaración de conformidad para poner ese marcado CE que dependiendo de la CMC, dependiendo de qué riesgo exista con esos materiales de partida, será más o menos estricta. Y ahí es donde entran los organismos notificados que contaban. Entonces, bueno, todo esto ya lo paso rápido porque ya lo explicó Laura, así que me voy al Real Decreto. El Real Decreto es lo que tradicionalmente se llamaba fertilizantes nacionales, no son solo abonos, se ha creado una definición artificial de qué es un producto fertilizante y se engloba todo, o sea, no solo, digamos que por vocabulario, un fertilizante es el que aporta nutrientes, es decir, es un sinónimo de abono, pero en la normativa hemos hecho una definición, pues eso, artificial, que producto fertilizante engloba los abonos, que son los que aportan nutrientes, las enmiendas, que son las que mejoran el suelo de una manera o de otra, y los productos otros, que son los bioestimulantes, que aportan algo distinto, o sea, influyen en esa nutrición, en esa absorción de nutrientes, en la eficiencia del uso de esos nutrientes, pero no es un abono, no aporta nutrientes. Además, la normativa nacional excluye expresamente pues, los fitosanitarios, los lodos, los sustratos, etc. Lo importante aquí es que se definen tipos, es decir, tenemos esos grandes grupos de abonos, enmiendas, etc., pero en cada uno de esos grupos hay tipos. Y los tipos no solo es el nombre y los requisitos que me ponga. Yo si tengo una urea tiene que tener un 44% de nitrógeno ureico, no es eso solo, eso sí. Pero todas las, bueno, ahora lo pongo, es como una tablita, entonces en cada una de esas filas o columnas, mejor dicho, hay unos requisitos y tienen que cumplirse todos. Es decir, si yo tengo una enmienda caliza que dice el carbonato cálcico es de origen mineral
y natural y tiene estos requisitos valor neutralizante o en contenido en calcio, en óxido de calcio, no me vale un carbonato cálcico que venga de un subproducto de una industria pues de carbonatación del agua, por ejemplo, o de depuración de aguas. Por eso digo que tienen que cumplirse todas las columnas. He puesto un ejemplo de uno de los tipos para que vierais, así un poco grande, cómo hay que catalogar cada producto. Además, en el caso de los abonos, o bueno, de los productos con origen orgánico, es decir, abonos orgánicos, abonos organominerales y enmiendas orgánicas, tienen que inscribirse en el registro antes de comercializarse. Además, existen tipos, pero se pueden añadir tipos. Cada vez somos más lentos, tengo que reconocerlo, pero sí que éramos más rápidos que el reglamento antiguo. ¿Y cómo se meten nuevos tipos? Pues hay que aportar una documentación que se estudia y que viene, bueno, el procedimiento viene en el capítulo 6, en el anexo 7, donde se especifica qué documentación hay que aportar. La documentación que hay que aportar es aquella para garantizar que cumple la definición de producto fertilizante. En el artículo 4, creo que es, el 4.2, especifica que un producto fertilizante tiene que ser eficaz agronómicamente, tiene que ser inocuo, tanto para el medio ambiente como para la salud, y tiene que poder controlarse. Tanto, pues tiene que haber un método analítico o alguna manera de controlarlo. Entonces, todo eso se pide, hay que identificar el producto, bueno, todo eso viene en el anexo. El procedimiento es, como digo, las empresas, administraciones, asociaciones pueden presentar una propuesta de nuevo tipo con toda esa información y eso se estudia, no lo estudiamos en el Ministerio, hay un comité de expertos con gente de universidades, de centros de investigación, que son los que revisan los expedientes. Y, bueno, luego se hace un trámite normativo habitual para sacar un nuevo Real Decreto o una orden ministerial. ¿Qué es el reconocimiento mutuo? Bueno, pues uno de los principios básicos del mercado común de la Unión Europea es la libre circulación de mercancías. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando un producto está legalmente comercializado en un Estado miembro, puede comercializarse en cualquier otro, siempre que no haya una legislación armonizada. En este caso, como se comentó antes, el reglamento de fertilizantes no obliga al fabricante a hacer un abono CE o un producto UE, que se llama ahora, con marcado CE, sino que da la opción de que el fabricante elija por dónde quiere ir, por la normativa comunitaria, con todos los requisitos que antes se explicaron, o por la normativa nacional. Y claro, pues hay 27 normativas nacionales. Y en teoría puede debería poder moverse libremente. Es un poco complicado porque sí existe, se pueden poner trabas, pero las trabas son solo en cuestiones de seguridad pública, que no es el caso de los fertilizantes, en cuestiones de medio ambiente o de sanidad. Es decir, si pues viene a España un producto finlandés, que es muy bueno para las praderas finlandesas o para los suelos helados, a lo mejor aquí no hace nada, pero no se le puede negar la entrada por cuestiones agronómicas. El reglamento, bueno, esto ya lo he comentado, pero el reglamento lo que hace, que es del 2019, como digo, esto está en el inicio de la Unión Europea, o de la Comunidad Económica Europea de antes. El reglamento lo que establece es el procedimiento para que no haya trabas en ese reconocimiento mutuo. Y en ese procedimiento lo que dice es que el fabricante puede hacer una declaración voluntaria, en la que tiene, por una parte, identifica el producto y otra parte lo que hace es demostrar que el producto se comercializa legalmente en el otro Estado miembro. Es complicado porque realmente pues, las autoridades de control no conocen la legislación de los 26 Estados miembros restantes, lógicamente. Y no solo que no conozcas, es que aunque a veces uno quiere investigar, pues las legislaciones están pues, en húngaro. ¿Y quién entiende eso? Bueno, pues todos los países intentan
no voy a decir poner trabas, pero sí que es un problema que preocupa, porque no sabes lo que viene y además no es obligatorio que te avisen. En cuanto al uso, como dije, toda la vida fue una normativa solo de comercialización, es decir, qué productos se pueden poner en el mercado con la etiqueta de producto fertilizante, que claramente son productos, es decir, tienen que tener una cierta homogeneidad, no es un residuo, es un producto. A nivel nacional no había una normativa que establecía condiciones de uso. Sí que había dentro del Real Decreto, la Directiva de Nitratos, del Real Decreto de Nitratos, y en cada comunidad autónoma había mucha normativa en cuanto a cómo utilizar el nitrógeno en zonas vulnerables y códigos de buenas prácticas en el resto de zonas, pero que no eran obligatorias. Entonces, bueno, se sacó, lo siento que salí un poco, se sacó, hace año y medio se publicó el Real Decreto 1051 del 22, que buscaba establecer unos mínimos del buen uso de los fertilizantes. De los fertilizantes o de cualquier material que se utilizara para fertilizar. Es decir, ya no solo el buen uso de los fertilizantes, sino una buena fertilización. Realmente lo que se intentó es poner en un Real Decreto todos los principios básicos de la agronomía, de cómo se debe fertilizar. Y los objetivos son un montón, porque además, en el proceso administrativo de sacar un Real Decreto hay mucha consulta, entran muchas administraciones, organizaciones, público en general a comentar, y al final tiene 40.000 objetivos, pero el resumen es que se intenta llegar a un equilibrio entre la producción agraria, es decir, el objetivo desde la parte de agricultura es vamos a mantener o mejorar la producción agraria, pero a la vez intentando proteger el medio ambiente. Como principales herramientas de este Real Decreto estaba, por un lado, el cuaderno de explotación digital, que va regulado por otro Real Decreto, el 1054 del 22, que, como sabéis, lo he puesto en rojo porque está en modificación. Y, vienen una serie de requisitos, qué es lo que hay que apuntar, es decir, el agricultor, una vez que hace cualquier tratamiento de aporte de nutrientes, tiene un mes para cubrir un cuaderno, que en principio era digital, finalmente eso va a ser voluntario. Tiene que apuntar pues, qué ha utilizado, cuándo, en dónde, qué producto o residuo o estiércol ha utilizado, qué nutrientes tiene, qué dosis, si ha aplicado alguna buena práctica, es decir, si ha enterrado luego, si ha regado, si ha utilizado un inhibidor, una serie de preguntas, y eso lo tiene que tener en un cuaderno. Además, hay que hacer un plan de abonado. ¿Qué es un plan de abonado? Es basado en un balance de nutrientes, es decir, sabemos necesidades del cultivo por el rendimiento esperado, habitual de la zona, a veces puede ser más, a veces puede ser menos, pero el plan de abonado se hace suponiendo lo medio, digamos, el esperado realmente, y la disponibilidad de nutrientes en el suelo. ¿Por qué? Pues porque se ha dejado, porque va detrás de una leguminosa, porque se ha estercolado hace 2 años, porque se han dejado los restos de cultivo, porque el agua de riego ya lleva nitratos. Lo que tenga, o sea, se evalúan toda la disponibilidad de nutrientes del cultivo y se hace esa resta. Es decir, si yo necesito 100, pero mi agua lleva 50, pues ya no le voy a echar 100, le voy a echar 50. No solo es hacer ese balance, es decir, tener esa cantidad de nutrientes que necesito, sino que además hay que saber cuándo se va a echar, si se va a fraccionar o no, qué producto se va a utilizar, producto o material, o sabiendo lo que hay en la zona, o sea, todo eso debe entrar dentro del plan de abonado. Y además se obliga a tener un asesor que sea el que haga este plan. Bueno, hay excepciones, hay la posibilidad de utilizar un programa informático, hay una serie de cosas y también se va a cambiar la gradualidad para entrada en vigor de esto.
Hay otras muchas requisitos, sobre todo ligados con otras normativas, por ejemplo, con la normativa de nitratos en cuanto a periodos en los que no se puede fertilizar con nitrógeno, que si no se puede abonar en terrenos escarpados, y también cuestiones de la directiva de techos en cuanto a emisiones de amoníaco. Está todo incluido. Y además, según tipos de productos, materiales, residuos, estiércoles que se utilicen, hay una serie de condiciones. En el cuaderno, bueno, esto ya lo he comentado, qué cosas se piden. Al principio, ahora mismo, tal y como está el Real Decreto, era obligatorio que fuera digital. Como digo, es uno de los acuerdos a los que llegó el Ministerio con las organizaciones agrarias, con lo cual esto va a ser voluntario, aunque se va a fomentar porque realmente se entiende que el futuro va por ahí. El balance viene en el anexo 3, viene un poquito más detallado, cómo se hace ese plan de abonado, cómo se hace ese balance de nutrientes, y además se establecen unas tolerancias en cuanto a los contenidos en nutrientes, bien porque pues, a veces no es, sobre todo si se utilizan materias orgánicas, uno no puede ajustar a la décima. Entonces, sí hay unas tolerancias, unas posibilidades de modificar. Y también se permite que si, como he dicho, uno hace el balance para un rendimiento medio, si de repente ese año es maravilloso, todo viene bien y va a haber la cosecha del siglo, uno puede modificar su plan de abonado y decir, es que tengo que seguir abonando. En cuanto a estiércoles, productos fertilizantes orgánicos y otros materiales. Hay medidas respecto al apilamiento temporal. Apilamiento temporal que no es almacenamiento en campo. O sea, se quiere diferenciar eso. Se supone que el apilamiento es una cuestión logística, porque es imposible llevar el remolque con estiércol y hacerlo todo a la vez. Entonces uno llega, deja el estiércol, deja el lodo, deja los purines, bueno, purines no se puede apilar, lo que sea en la parcela y luego pasa, pero no 6 meses, porque eso es que la granja o la depuradora no tiene sitio para almacenarlo y entonces se lo almaceno al señor en el terreno. Eso no es un apilamiento. Se prohíbe la aplicación de purines por plato, abanico, bueno, así, a lo loco. Esto yo creo que aquí ya está prohibido desde hace varios años, o sea que, porque esto realmente se metió hace tiempo, pero se dio la posibilidad a las comunidades autónomas que por cuestiones de su territorio pues pusieran excepciones, pero la mayor parte de las comunidades han ido pues gradualmente imponiendo esta prohibición, o sea que no es lo mismo para otro tipo o sea, no solo para purines, sino para otro tipo de materiales que tengan nitrógeno orgánico y que tengan mucha humedad. Además, se obliga a enterrar en las primeras 12 horas, en el caso de estiércoles sólidos. Esto lo he puesto en rojo porque es una de las cosas que también se va a cambiar. También hay excepciones, evidentemente, si un agricultor hace agricultura de conservación no va a enterrar, o si tiene un pasto no va a enterrar, o sea, hay una serie de excepciones. Además, se obliga a emplear unas medidas de mitigación, bueno, hay unos periodos de seguridad y demás, eso es por Sandage. ¿Qué medidas de mitigación? Pues si uno no puede aportar utilizando un plato, pues utilizará sistema de bandas con mangueras. El enterrado, en vez de en 12 horas, que es lo que ponía el Real Decreto, pues en 4 es una medida de mitigación. Como eso se va a cambiar, bueno, pues también lo cambiaremos. También se puede aplicar purines diluidos o acidificados o que lleven inhibidores. En el caso de los productos fertilizantes también hay una serie de requisitos en cuanto a la urea y en los productos con urea. Y unas medidas de mitigación en cuanto, pues eso, que a lo mejor hay que fraccionar, a lo mejor hay que incorporarlo al suelo o regar o utilizar un inhibidor. Hay una serie también de requisitos para evitar esas emisiones de amoníaco. Y en el caso de los residuos, aquí es donde se mezcla todo. Entonces, por un lado tenemos
la normativa de residuos. La normativa de residuos, que ya la explicará Gemma mejor, establece unas condiciones para que algunos productos, o sea, existen unas operaciones de valorización que es en suelo, ¿no? En las que se focalizan en que ese residuo que se aplica al suelo no tenga un riesgo para el medio ambiente. ¿Qué pasa? Que aquí decimos, vale, no tiene un riesgo para el medio ambiente, pero es que además yo quiero que sea útil para el suelo, para la agricultura, para la cosecha o para el suelo en sí, o sea, para mejorar su materia orgánica, para lo que sea. Entonces, por eso además se le ponen unos requisitos extra en cuanto a esa eficacia agronómica. Este anexo no es inmóvil, sino que también se puede modificar y para eso hay una parte en la que especifica qué información hay que aportar para pedir esa modificación, que básicamente es pues eso, ver que realmente es eficaz y que no causa problemas. Un ejemplo que he puesto es justo el del compost, y aquí se mezcla con la normativa Sandage también. ¿Por qué? Pues porque el reglamento 2019, porque hemos puesto muchas, ya se ha estudiado que la CMC3, la CMC5, todas esas, no causan problemas al medio ambiente, pero claro, en Sandage decían que tenga un punto final definido y no había punto final. Ahora ya se ha explicado que ha salido, no de todos los Sandage que se pueden utilizar en el suelo, pero sí de muchos. Y siguen trabajando para seguir introduciendo más. Entonces, bueno, ahora ya tenemos punto final definido y bien. ¿Ahora cuál es el problema? El tratamiento. ¿Por qué? Porque la CMC3 te establece un tratamiento muy determinado y a lo mejor, ¿por qué? Porque se focaliza en ese punto final de Sandage y en la parte agronómica no tanto, ¿no? Entonces, puede haber tratamientos que se utilicen en España que no van a dar lugar a un punto final, es decir, ese producto fertilizante español, digamos, puede ser un producto fertilizante, pero sigue siendo un Sandage, es decir, tiene que seguir bajo el control de Sandage y tiene su programa de control y habrá que estar autorizado como fábrica elaboradora de fertilizantes, tendrá que tener sus trazabilidad, sus movimientos, etcétera. Y aparte, el Real Decreto de Nutrición Sostenible lo que hace es meter unos requisitos adicionales en cuanto a qué materia orgánica al final puede aportar o qué nutrientes o qué, dependiendo de o relación carbono-nitrógeno o contenidos en límites en patógenos, etcétera. En resumen, tenemos normativa de comercialización, mucha, que además se mezcla con otras de Sandage, de residuos, etcétera, y de uso que es nuevo, está en modificación además, ha entrado en vigor, perdón, ha entrado en aplicación, pero hay cosas que todavía no se aplican, porque el mismo Real Decreto daba más margen y se está modificando de acuerdo al último acuerdo con las OPAs. Así que ya me quedo para que siga Gemma. ¿Sigue Gemma o preguntas? ¿Gemma o preguntas? Ya os avanzo que las preguntas las deberemos hacer después en la mesa, porque vamos un poco tarde, y también os avanzo que probablemente el café lo deberemos beber de una sola vez. Hola, buenos días, me oís, ¿verdad? Bueno, mientras se carga mi presentación, quería daros las gracias por habernos invitado a participar en estas jornadas y, bueno, pues aunque lo diré al final, pues que estamos a vuestra disposición para las dudas que os puedan ir surgiendo de interpretación o de aplicación de la normativa de residuos. Bueno, pues para entrar ya directamente en materia, la normativa de residuos, además lo lleva implícito explícitamente en el nombre,
se trata de fomentar también la economía circular. Es decir, a través de la normativa de residuos, lo que queremos es pasar de un modelo actual en el que estamos con una economía lineal a una economía circular. Algunos datos, por ejemplo, que son llamativos y que nos hacen pensar en cómo es de necesario pasar hacia una economía circular. Por ejemplo, en solo 20 años, la extracción total de recursos se ha multiplicado por 8 y las emisiones de gases de efecto invernadero se han multiplicado por 13 en 20 años. En agricultura, un 70% de los fertilizantes que son utilizados no son absorbidos por las plantas. En residuos, en la Unión Europea se generan cada año aproximadamente 2.500 millones de toneladas de residuos. Y de esos 2.500 millones de toneladas de residuos solo se están aprovechando un 36%. En cuanto a los alimentos, por ejemplo, pues según la FAO, un 31% de la comida que se produce es desperdiciada. Por lo tanto, teniendo en cuenta también que en el año 2050 se estima que la población crecerá hasta 9.100 millones de habitantes, en el año 2050, si seguimos con el modelo actual, vamos a necesitar 3 planetas Tierra para poder abastecer a la población que habrá en esos años. Con lo cual, esta situación es claramente insostenible y por ello tenemos que tender hacia un modelo que no sea lineal, sino a la economía circular. Si bien tenemos que tender hacia una economía circular, pero siempre garantizando, y esto es básico y fundamental, siempre tenemos que asegurar la protección de la salud humana, del medio ambiente y también que en esa circularidad se realice para aprovechar los recursos y que produzcan un beneficio, es decir, no porque el hecho de que un residuo se aplique al suelo y no produzca un perjuicio o un impacto sobre la salud humana y el medio ambiente se puede utilizar. No, eso siempre y cuando el objetivo es que haya un beneficio para los suelos y para los cultivos. Uno de los principios más importantes de la normativa de residuos es el principio de jerarquía. Este principio de jerarquía en la utilización de los residuos lo que establece es que las autoridades deben de fomentar, en primer lugar, la prevención, en segundo lugar, la reutilización de los residuos, el reciclado, otras formas de valorización y, por último, la eliminación. Debería ser la última de las opciones. Con lo que trataremos de pasar de la pirámide de la izquierda, en el que es más o menos la situación actual, donde muchos residuos son destinados a eliminación, lo que queremos es pasar a la pirámide de la derecha, donde se aproveche muchos recursos contenidos en los residuos y haya un pequeño porcentaje que se destinen a eliminación. ¿Es posible la utilización de residuos en los suelos? La normativa de residuos prevé 3 opciones mediante las cuales sí que se pueden utilizar residuos a los suelos. La primera opción es que se declare un residuo de un proceso productivo que se declare como subproducto, porque va a ser utilizado en otro proceso productivo posterior. Este término y los requisitos para poder declarar algo como un subproducto vienen recogidos en el artículo 4 de la Ley de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular. Aquí se establece en el artículo 4 cuál es el procedimiento que se debe seguir para declarar algo como un subproducto. Y de una forma muy sencilla es como declarar que algo que va a ser aprovechado posteriormente no llega a adquirir la condición de residuo, sino que es un subproducto y no llega a considerarse en ningún momento residuo. Sin embargo, hay otro término que también es regulado por la normativa de residuos, que es lo que llamamos el fin de la condición de residuo. Aquí sí que es
el material sí que claramente ha llegado a ser un residuo, pero mediante un tratamiento y cumpliendo unos requisitos se determina que deja de tener esa condición de residuo y es un producto. Todo este procedimiento para declarar algo como fin de condición de residuos y lo que se debe de cumplir viene regulado en el artículo 5 de la Ley de Residuos. Con lo cual podemos utilizar residuos en los suelos si son declarados subproductos, también se pueden utilizar residuos que han sido residuos pero que dejan de serlo mediante un tratamiento, pero también se pueden utilizar residuos bajo la condición de residuos en los suelos mediante una operación de tratamiento y con una autorización que se concede, que está regulada en la normativa de residuos. Es decir, que se pueden aplicar residuos a los suelos, los gestores de residuos pueden aplicar residuos a los suelos. A nivel europeo tenemos la normativa de productos fertilizantes que nos ha explicado Laura y Viviana también ha explicado brevemente. En esta normativa de productos fertilizantes se ha hecho la conexión con la normativa de residuos a nivel europeo. De modo que dentro de las distintas categorías de materiales componentes hay algunas categorías que sí que incluyen expresamente la posibilidad de utilizar residuos para fabricar productos fertilizantes. En algunos casos se aclara que se ajusta al concepto de fin de la condición de residuo y en otros casos son subproductos de la industria agroalimentaria o de otro tipo de industrias. Lo que sí que es importante resaltar es que cuando nos acogemos a los criterios de fin de la condición de residuos, la normativa dice expresamente que hay que establecer requisitos para alcanzar el fin de la condición de residuos tanto a los materiales de entrada, hay que decir qué materiales de entrada al tratamiento se permiten. También hay que establecer unos criterios claros sobre los tratamientos en sí. Hay que establecer requisitos al material de salida y hay que establecer requisitos de aseguramiento de la calidad. Y esto se cumple en el Reglamento Europeo de Productos Fertilizantes, en el compost y en el digerido, puesto que se han regulado, como podemos ver en la diapositiva, tanto los materiales de entrada, requisitos al tratamiento y requisitos al compost obtenido, para el compost y para el digerido. A nivel nacional, conforme a la normativa de residuos, tanto la directiva europea como la ley de residuos nacional, cuando se ha establecido un fin de condición de residuo a nivel europeo, no se puede establecer un fin de condición de residuos diferente a nivel nacional. Eso es lo que dice la normativa de residuos con carácter general. Lo que se ha hecho a nivel nacional es que, asumiendo que a nivel europeo se había establecido el fin de condición de residuos del compost y del digerido, automáticamente se ha traspuesto a la normativa española y se ha establecido en el artículo 28 de la ley que los mismos criterios de fin de la condición de residuo europeos se aplicarán a nivel nacional para el compost y para el digerido. Como hemos visto en la primera ponencia de hoy, el reglamento de productos fertilizantes se va a ir incluyendo nuevas categorías de materiales componentes que contienen residuos. Para agilizar estas declaraciones de fin de condición de residuos a nivel nacional, lo que se ha hecho en la Ley de Residuos es aprobar una disposición adicional, la 22ª, donde se dice que todos los criterios de la fin de condición de residuo que se incluyan en el Reglamento de Productos Fertilizantes Europeo serán también considerados fin de condición de residuos a nivel nacional cuando se utilicen para producir un producto fertilizante nacional. De este modo, automáticamente, si la Comisión Europea aprueba una nueva categoría de materiales componentes que incluya residuos y que alcancen el fin de la condición de residuo, automáticamente a nivel nacional ocurrirá lo mismo. Alcanzarán el fin de la condición de residuos, esos residuos, siempre y cuando se cumpla con los requisitos
que establezca el reglamento. En el artículo 4 y en el artículo 5 de la ley también se ha previsto que a nivel nacional, cuando no exista un fin de condición de residuos europeo ni tampoco a nivel nacional, las comunidades autónomas podrán establecer criterios para el fin de condición de residuos de determinados materiales. Siempre que no exista nada a nivel europeo ni a nivel nacional, se podrá regular a nivel autonómico. Y lo mismo para las declaraciones de subproducto. Se prevé que se establece en la ley que si no existe una declaración de subproducto para un determinado material con un determinado fin, se podrá declarar subproducto a nivel autonómico y será válido a nivel regional de esa región. Aquí había apuntado, para que no se me olvidara comentaros, que por nuestra experiencia, bueno, el fin de condición de residuos y la declaración de subproducto es optativo. ¿Qué quiero decir con esto? Una planta de compostaje, aunque ella esté cumpliendo con todos los requisitos de materiales de entrada, de temperatura, de calidad del material de salida, para poder alcanzar el fin de la condición de residuo, aunque lo cumpla, puede decidir si gestionar el compost que obtiene como un residuo o como un producto. Es decir, puede decidir, pues vale, yo cumplo con todos los requisitos del fin de la condición de residuo, me inscribo en el registro de productos fertilizantes y lo comercializo como un producto, o puede decidir que no le interese esa opción y prefiera seguir gestionando el compost como un residuo. Y esto, aunque no parezca a priori lógico, sí que está ocurriendo en otros flujos de residuos. Los primeros flujos de residuos, los primeros fines de condición de residuo que se aprobaron fueron el del vidrio y el de la chatarra, y hemos visto que hay muchas industrias que, aun pudiéndose acoger ya al fin de la condición de residuo, han decidido no acogerse y siguen gestionando sus materiales como un residuo. Aunque podrían acogerse al fin de la condición de residuo, no lo están haciendo. Con lo cual, quería aclarar que es optativo y las empresas pueden acogerse o no acogerse al fin de condición de residuo y pueden seguir gestionando, si quieren, su compost como un residuo si así lo estiman más conveniente. ¿Por qué les puede resultar más conveniente? Pues porque para alcanzar el fin de la condición de residuo se tiene que asegurar una calidad mínima constante. Es decir, hay que realizar una serie de analíticas con mucha más periodicidad y todo esto conlleva estos sistemas de aseguramiento de la calidad para poder llegar a tener una calidad muy estándar y comercializarlo como un producto implican también un coste. Entonces hay empresas que lo analizan y consideran que les resulta más ventajoso seguirlo gestionando como residuo. Simplemente era para aclarar que existe esta posibilidad. Como ya hemos visto un poco por encima, las opciones de subproducto y fin de la condición de residuo, para finalizar, pues os quería comentar que los residuos también se pueden aplicar a los suelos bajo la condición de residuos mediante un gestor que esté autorizado para una operación de tratamiento de residuos R10 si es una valorización o D2 si es una eliminación. Como ocurre en el caso de los lodos de depuradora, que normalmente son aplicados al suelo bajo la condición de residuo y bajo la normativa de residuos, el material bioestabilizado, por ejemplo, también. Y la aplicación a los suelos de residuo bajo la normativa de residuos no implica que no se deban cumplir otra normativa que es de aplicación, como por ejemplo el Real Decreto 1051 de Nutrición Sostenible de los Suelos Agrarios es de aplicación cuando los residuos se aplican a los suelos o también cuando los productos fertilizantes se aplican a los suelos. O, por ejemplo, si se aplican lodos de depuradora, también es de aplicación el Real Decreto 1310 de 1990 o el Real Decreto de Protección de las Aguas contra la Contaminación de Nitrato, pues también sigue siendo de aplicación, aunque se apliquen los residuos bajo la normativa de residuos. Por último, quería recalcar, de igual manera como empecé mi ponencia, pues quería finalizarla.
porque quería insistir en que tenemos que tender hacia la circularidad, pues sí, porque hemos visto que este sistema, este modelo lineal de consumo es insostenible, con lo cual tenemos que aumentar la circularidad, pero fundamental, protegiendo la salud humana y el medio ambiente. Lo tenemos que conseguir asegurar que protegemos la salud humana y el medio ambiente y sobre todo tratar de fomentar un reciclado de calidad y que se aproveche y que produzca un beneficio esos residuos a la agricultura y a los suelos, con lo cual no solo asegurar que no se produce un perjuicio, sino que tenemos que tratar de asegurar que se consigue un beneficio. Y esto es todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias bueno, si no parlaré por aquí. Muchísimas gracias a las dos. Como decía, las preguntas dirigidas a ellas pues las vamos a hacer después de la pausa café. La última ponencia antes de la pausa es de Pilar Pérez. Ella está en la Entidad Nacional de Acreditación de la ENAC. Es jefa de sección de certificación e inspección del Departamento Agroalimentario. Es licenciada en farmacia por la Universidad Complutense de Madrid y máster en Ingeniería y Gestión Medioambiental por la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Montes, Forestal y Medio Natural de la Universidad Politécnica de Madrid. Se incorporó a ENAC en el año 2000, donde trabaja como responsable de certificación e inspección en el ámbito agroalimentario. ENAC es el organismo nacional de acreditación designado por el Gobierno en aplicación del Reglamento 765-2008, que regula el funcionamiento de la acreditación en Europa. La misión de ENAC es evaluar a organizaciones, que ofrecen servicios de evaluación de la conformidad, como los laboratorios, las entidades de certificación e inspección o los verificadores, entre otras. Mediante la acreditación a ENAC, estos evaluadores demuestran que realizan su trabajo de acuerdo con normas internacionalmente aceptadas y que disponen de la competencia técnica requerida. Así que, Pilar, todo tuyo. Buenos días. Gracias a la organización por haber invitado a ENAC a participar en estas jornadas. Y bueno, y disculpadme porque el título de lo que me habéis puesto es Certificación de Fertilizantes y yo he añadido Acreditación de los organismos de evaluación de la conformidad, porque ENAC no es una entidad no certifica, sino que evalúa a los que certifican. Todo lo que os he puesto este ejemplo, que es más gráfico, como podéis ver ahí está el fabricante de fertilizantes, luego por encima de él, permitidme que diga esto, está el organismo de evaluación de la conformidad, que es el certificador o el organismo notificado, dependiendo de cómo se le llama en una legislación o en otra, y encima todo esto está cubierto por la acreditación que se establece en las dos leyes, los dos reglamentos o Real Decreto que aplica en la fabricación de fertilizantes. Como ya os ha comentado antes, ENAC es un organismo de acreditación que está designado por el Gobierno en aplicación de un reglamento europeo que regula la acreditación en Europa. Cada país europeo tiene un organismo de acreditación, no puede haber competencia para que sea, para que sea más imparcial y más independiente. Nosotros lo que hacemos es evaluar a los organismos de evaluación de la conformidad que aparecen en multitud de legislación, pues desde los laboratorios de ensayo, verificadores medioambientales, organismos de inspección, bien sean privados o públicos, y bueno, estos organismos cuando se acreditan, ENAC lo único que dice es que
realizan su trabajo, o que cumplen, no realizan su trabajo, cumplen con los requisitos de normas internacionalmente aceptadas y que disponen de competencia técnica. Es decir, cuando un organismo está acreditado, más o menos así para andar por casa, ese organismo lo hace bien, pero bueno, que también puede hacerlo mal, y lo quiero dejar claro, porque ENAC no está todos los días, sino que simplemente declara que esa organización tiene un sistema que cumple unas normas internacionales. En el caso de los fertilizantes, es la norma de certificación de productos, procesos o servicios, que es la ISO 10065. Entonces, un organismo de evaluación de la conformidad lo único que hace es ir a un sitio, así si me permites hablar más coloquialmente, y declarar que este producto o un producto certificante, un proceso de fabricación, cumple los requisitos especificados. ¿Cuáles son esos requisitos? Pues los que están en un reglamento o en un real decreto, donde sea, o en una norma privada, donde sea. Es decir, el legislador lo que hace es establecer requisitos y selecciona el modelo que quiere. El fabricante diseña, fabrica, ensaya, hace una documentación técnica y realiza una evaluación de la conformidad. La evaluación de la conformidad la puede hacer el propio fabricante, no, como veremos tanto en el 1009, el reglamento 1009, como en el Real Decreto. En ese caso no hay declaración de terceros, es el fabricante el que dice mi producto cumple y allá se las compongas y luego tiene una inspección y luego no cumple, ¿no? En el caso... ¿Ahora? No. En el caso... No sé qué he hecho. Pues está en verde. ¿Ahora sí? Sí, ¿no? Sí. Pero también esa declaración de conformidad puede estar hecha por un organismo de evaluación externo, por una tercera parte independiente, que tiene que ser independiente en todos los casos, imparcial, no puede ser juez y parte. Cuando hay un organismo de evaluación de la conformidad externo. ¿Cuáles son los modelos de evaluación de la conformidad que nos encontramos en los fertilizantes? Pues tenemos dos modelos. Por un lado, el Real Decreto 506, la legislación nacional, y por el otro lado, el Reglamento Europeo, que es el 1009. Entonces, en el Real Decreto hay unos requisitos que aplican al fabricante y que son los que tiene que cumplir el fabricante, y luego el Ministerio estableció en el 2018 unos requisitos para la certificación de fabricantes de productos fertilizantes conforme a este Real Decreto. Ahí lo que dice es qué es lo que tiene que hacer el fabricante y también establece requisitos para el organismo de certificación, para la entidad de certificación. Esa tercera parte independiente que va a decir que efectivamente cuando este fabricante dice que cumple, efectivamente yo compruebo que ese fabricante cumple y doy fe, aunque la responsabilidad siempre sea del fabricante. Luego tendrá otro tipo de responsabilidad el organismo de certificación, pero la responsabilidad de poner un producto que cumple en el mercado siempre es del fabricante. En este Real Decreto, la certificación por un organismo, por un externo, por una tercera parte, es opcional. Es decir, hay muchos fabricantes que optan por declarar ellos que conforme el producto, y hay otros que optan por un tercero, pero ya os digo que no es obligatorio que estén todos certificados. ¿Qué es lo que? Bueno, en este caso nosotros, ENAC, tiene a 2 entidades acreditadas, hay muy pocas entidades. En el caso del reglamento del 1009, ahí sí que establece, aparte de establecer los requisitos y a los productos, etcétera, y al fabricante, sí que establece requisitos para esa tercera parte independiente, que en este reglamento se llama organismos notificados. En el ámbito agroalimentario, los organismos notificados son nuevos, no los conocíamos. Sin embargo, hay multitud de actividades, pues todos los de los organismos de construcción, pirotecnia, alarmas, casi todo se basa en la certificación por organismos notificados.
ENAC lleva acreditando organismos notificados desde hace 20 o 20 y tantos años, o sea que no es una actividad nueva para ENAC, sí para el sector agroalimentario en nuestro caso. Hay unas instrucciones que estableció también el Ministerio para la solicitud de notificación, es decir, en este reglamento lo que se dice, en el 1009 lo que se dice, el fabricante tiene que seleccionar, el fabricante que vaya por esta legislación, por la 1009, tiene que seleccionar un organismo notificado y, un organismo de certificación y se acredita. Una vez que está acreditado, el organismo notificado va al Ministerio y el Ministerio, que es la autoridad notificante, comunica en NANDO, que es la base de datos donde están todos los organismos notificados, y comunica y dice, para este reglamento europeo, notificó a este, bueno, no lo dice así, pero más o menos notificó a este organismo, ¿vale? Entonces, nosotros ahora mismo tenemos, hay tres organismos notificados. España tiene 3 organismos notificados. Esto de los organismos notificados, que es complejo relativamente, está basado en la decisión de 2008, la 768, entonces hay un menú, le llaman menú de módulos, desde la letra A hasta la letra H. Entonces, cada módulo tiene sus peculiaridades y sus características, entonces el legislador dice, pues yo quiero el módulo G, el módulo H, el módulo B, el módulo que sea, ¿no?, para este tipo de productos. Entonces, selecciona y esos módulos van asociados a una evaluación de conformidad. No sé, si no se está familiarizado puede ser un poco confuso, pero ahí vemos que hay un fabricante que hace su diseño y su producción, hace una documentación técnica y fabrica el producto. Entonces luego interviene el ON, el organismo notificado, que ya pues tiene que cumplir los requisitos de la norma desde 1065 y además todos los requisitos que te establece los módulos y los variantes para la evaluación de la conformidad. En el caso de los fertilizantes, ¿lo he apagado? Ahora. En el caso de los fertilizantes, pues más o menos hay suerte porque hay, por ejemplo, lo de la construcción es algo absolutamente terrorífico. Aquí al menos tenemos 3 módulos para los organismos notificados. El módulo A no interviene. El módulo A es la producción. Es el control interno de la producción y ahí no interviene. Un fabricante es como lo que hablamos con el Real Decreto. El fabricante dice, yo cumplo y lo pongo en el mercado. El A1 es un control interno de la producción más ensayo supervisado de los productos. El B, lo que está en amarillo es lo que hace un organismo notificado. El B siempre es un prototipo, es decir, yo diseño un producto y bueno, ahora luego lo explico un poco más. Yo diseño un producto y luego ya lo fabricaré, pero de momento pero luego tiene que ir siempre con un módulo C. No se puede, el módulo B no se puede quedar ahí colgado. Y luego está el D1, que es un poco el más complejo. Como os decía, el control interno de la producción, bueno, pues es el propio fabricante. Entonces, el módulo A1 está el fabricante que le envía una muestra al organismo notificado para que lo analice y diga, pues sí, efectivamente, este producto cumple. Es un módulo A con un plus, que tienes una tercera parte que te dice que sí, que lo que tú fabricas se corresponde con lo que dices luego en la etiqueta. El examen de tipo, no hay declaración de conformidad, es que es lo que os decía, llega el fabricante y dice, yo quiero, o sea, se llama prototipo y nos suena, por lo menos a mí al principio me sonaba más a coche, ¿no? Pero es decir, yo elaboro un producto que es lo que quiero fabricar, entonces quiero que alguien me diga que efectivamente esto se corresponde con lo que yo voy a fabricar. Entonces le mando una documentación al organismo notificado para que compruebe y declare que sí. Y entonces le da un certificado de tipo que tiene una duración de 2 años en España. Y luego está el D1, que es el fabricante tiene un sistema de garantía de calidad de la producción y hay un organismo notificado que va, comprueba y declara que efectivamente
cuando este señor dice que cumple esto, pues efectivamente lo cumple y fabrica de esta forma, etcétera, etcétera. Entonces, en este caso, bueno, ahí también tengo que deciros que el reglamento, que seguro que lo conocéis mejor que yo, tiene para los organismos notificados a veces faltan cosas, entonces hay un grupo de trabajo de organismos notificados que lo que hace es establece criterios y guías para la aplicación para que sea homogéneo en toda Europa. Entonces, el módulo A1 se aplica solamente para los fertilizantes de alto contenido en nitrógeno y el examen de tipo, ahí tenéis las CFPs que solo pueden utilizarse para esas CFPs y para CFPs que tengan esas CMCs y luego para determinadas CFPs y luego el módulo D1 que aplica se tiene que aplicar a cualquier producto fertilizante excepto los que están en módulo 1 que es el alto contenido en nitrógeno. Muy brevemente, el módulo A1 lo que hace es que el fabricante dice yo fabrico un lote de lo que sea y entonces le mando a alguien que me tome las muestras de acuerdo con un procedimiento establecido, me toma las muestras y yo se las mando al organismo notificado para que me lo analice. Entonces, los ensayos, aquí la suerte que hay con este módulo es que los ensayos están incluidos en el propio reglamento. Entonces, el laboratorio que tiene que estar acreditado, el que realiza, que puede ser un laboratorio del organismo notificado, el organismo notificado puede ser el propio laboratorio, pues hace los análisis de acuerdo a lo que dice el reglamento. También el reglamento, que está muy bien, te dice lo que tiene que tener el informe de ensayo para que todos sean iguales en todo el territorio europeo. Y luego el ON emite un informe de ensayo que tiene una validez de 3 meses y también puede emitir un certificado. ¿Qué pasa? Que si el fabricante hace un lote que le dura 12 meses, le dura un año, pues cada 3 meses tiene que enviar muestras a ese laboratorio para que el organismo notificado certifique que se mantienen las condiciones en las que se fabricó ese lote y que puede ser utilizado. ¿Vale? En el caso del módulo B, es cuando el fabricante quiere empezar a producir y hace un diseño de un producto. Entonces, elabora una documentación técnica, hace los correspondientes ensayos y se lo manda al organismo notificado. El organismo notificado evalúa esa documentación. Ahí no tiene que ir a la fábrica. Evalúa esta documentación y dice, bueno, pues esto es correcto, los análisis se cumplen, etcétera, etcétera. Y entonces le da un certificado y con una determinada validez. Al cabo de 2 años, si continúa, pues tendría que evaluarlo o ya no volver a evaluarlo. En fin, todo depende de la situación de ese prototipo. ¿Cuál es el problema que nos encontramos aquí? Pues que los ensayos... los ensayos no están normalizados, todavía no se han publicado. Entonces, claro, hay problemas a la hora de ensayar por parte del fabricante y puede haberlos. Puede haber problemas porque el método de ensayo que utiliza el fabricante no es el método de ensayo que utiliza el organismo notificado. No nos hemos encontrado el caso, pero podría ser. Y de hecho, tanto algunos fabricantes como y el organismo notificado que tenemos para este módulo, pues se queja de las normas y tenemos problemas a la hora de evaluar. Luego, y por último, ya contaros el módulo D1. El módulo D1 es el más complejo de evaluar y porque significa que el fabricante dice, este es mi proceso de fabricación, estos son los controles que yo realizo y luego el organismo notificado tiene que evaluar documentación y además ir in situ a visitar las instalaciones. No solo la instalación, se tiene que definir primero el alcance, lógicamente, con los PFCs, las CMCs
y la localización. Es más, si hay instalaciones subsidiarias o tiene ese fabricante fabrica en varias localizaciones, se tienen que visitar esas localizaciones, esas instalaciones, y dependiendo si fabrica solamente un tipo de producto, esas subsidiarias, si solo fabrica un tipo de producto, ese tipo de producto puede ir durante la validez del certificado, que son 3 años, puede ir una vez, pero como fabrique varios productos diferentes, tiene que ir varias veces durante el periodo de validez del certificado, ¿vale? Una vez al año como mínimo. También se establece que esto tiene que haber una evaluación anual de todo ello. Tiene que haber, se controla y tiene que estar definido por el fabricante, pues para los materiales de entrada relacionados con residuos, tiene que haber una inspección, el organismo notificado tiene que hacer una inspección visual, tiene que revisar los documentos de transporte de residuos, etcétera. Todo esto ya os digo que es bastante complejo. Por supuesto, tiene que comprobar la trazabilidad de las sustancias iniciales y de los productos intermedios. Tiene que comprobar las inspecciones que realiza el fabricante y también las inspecciones y todas las pruebas que realiza durante el proceso. E incluso puede necesitar el organismo notificado realizar también esas pruebas. Por supuesto, los documentos de prueba del material de salida de esas CMCs, de la 3, de la 5, de la 12, de la 13 y de la 14 y la 15. Y bueno, tiene que comprobar los ensayos que realiza el fabricante. Bueno, ya no. Aquí, ¿cuál es el problema? Pues el problema es que nos encontramos. Bueno, tenemos dos organismos notificados para este módulo, para el módulo D1. Los organismos notificados se quejan de que no hay fabricantes que se quieran certificar, y luego también se quejan del método, de que no hay métodos de ensayo normalizados. Bueno, yo aquí os he puesto todo lo que tiene que hacer el organismo notificado, que como podéis ver es bastante complejo. Puede hacer toma de muestras, puede no hacerlas, dependiendo del material. Y bueno, y luego también este módulo aquí se ha establecido por parte del grupo de trabajo lo que tiene que tener el certificado y todos los requisitos aplicables. Y ya se acaba, ¿vale?